Y ese es el deseo de nuestro Dios, ¿sí? Como vamos a ver ahora y como estuvimos viendo, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo ya hace unas semanas atrás, acerca del protoevangelio, como hemos estudiado, ¿no? Del principio, del Edén, del origen, qué es lo que Dios pensó cuando nos creó, cuando eh, creó el universo, ¿no? Y ustedes, bueno, los que están en Zoom se deben acordar y vamos a hacer un pequeño repaso de eso, ¿no? De todo lo que hemos estado escuchando de parte de Dios y que ha bendecido nuestras vidas y nos ha cambiado la manera de interceder, incluso de orar, de pasar, de invertir nuestro tiempo, ¿no? Porque entender esto nos ayuda a saber de que el mejor tiempo no es algo o estar en un lugar físico o lo que sea. El mejor tiempo es estar en ese lugar espiritual, eh, apropiarnos de esa identidad de sacerdotes, de reyes, de sacerdotes que, como hemos visto y vamos a dar un pequeño repaso, eh, es por lo cual fuimos creados, ¿sí? Fuimos creados para ser sacerdotes y seguiremos siendo sacerdotes hasta incluso cuando Jesucristo venga y establezca su reinado. Pero hemos visto que eh, el deseo de Dios fue desde el principio, ¿sí? Eh, Hemos estudiado de que Génesis es el protoevangelio, ¿sí? Y es el prototipo o el modelo a seguir, ¿sí? Que Dios diseñó, que Dios creó para que nosotros podamos eh, replicarlo en nuestra vida o entrar en esa dinámica que Dios estableció desde un principio. Así que, como lo hemos visto, la principal tarea de Adán y Eva era cuidar ese jardín, cuidarlo, limpiarlo, mantenerlo, para que en ese jardín Dios iba a pasar y era para tener comunión con el hombre, ¿no es cierto? La principal tarea del hombre es ser un sacerdote, ser realmente alguien que pasa tiempo con Dios, ¿sí? Esa es la primera tarea que Dios le encomendó a Adán, ¿sí? Y que desde ese sacerdocio, desde esa intimidad, desde esa comunión, que luego de cuidar ese jardín, esa tarea que Dios le dio, iba a surgir la capacidad, ¿sí? Y la fuerza para poder ser ese reinado, ¿sí? Y sujuzgar la tierra, reinar la tierra, llenar la tierra de la gloria de Dios, ¿sí? Manifestar la gloria de Dios. Era un poco lo que le pasaba a Moisés, ¿sí? Y bueno, lo vemos en 2 Corintios 3, 18, ¿sí? Que como un espejo somos un reflejo de su gloria al exponernos, al contemplarle. ¿Sí? Lo mismo era lo que el hombre debía hacer desde el principio, desde el Edén, desde ese prototipo que Dios había generado en el jardín del Edén, para que el hombre pueda reinar la tierra. ¿Sí? Y a través de esa intimidad, el hombre iba a poder sujuzgar la tierra y reinar y mostrar su gloria. Pero como hemos estudiado, sabemos la historia también de que el hombre se independizó y quiso conocer el bien y el mal, ¿sí? Y vemos cómo se corrompió por querer hacer las cosas separados de Dios, ¿no? Eh, lo que sucedió ahí es que el hombre intentó hacer lo segundo que Dios le había mandado, separado de Dios, conociendo el bien y el mal, conociendo algo o haciendo algo que Dios no le dijo que haga, ¿no? Entonces, ya desde ahí vemos cómo el hombre, está esta tendencia del hombre de querer hacer las cosas para Dios, pero sin Dios, sin tener comunión con Dios, sin correr a esa dependencia de su voluntad, de su gracia, de la intimidad, de ese sacerdocio que tenemos de interceder, como también hemos visto y vamos a repasar ahora. Pero esa es la tentación del hombre y esa es la tendencia que por el primer Adán, ¿sí? Fue desatada y hoy lo vemos y hemos estudiado también de que el postrer Adán restauró el jardín en nuestro corazón y que por ese postrer Adán nosotros podemos restaurar o volver a ese origen, ¿sí? Pero todavía esa tendencia sigue, estamos en este mundo y todavía está
esa naturaleza adánica, ¿sí? Que realmente quiere hacer las cosas separados de Dios, independiente de la voluntad de Dios, independiente de lo que Dios eh, quiere que hagamos, ¿no es cierto? Que es eso, tener la comunión con Él. Primeramente ser sacerdotes, ser ese reino que realmente gobierna por medio del sacerdocio. ¿Sí? Cuando la palabra de Dios dice que en Apocalipsis 5:8 que nosotros somos reyes y sacerdotes, en el original habla de que somos un reino que gobierna por medio del sacerdocio. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no gobernamos por nuestra habilidad, que no hacemos la voluntad de Dios o no manifestamos a Dios en nuestro diario vivir o hacer las cosas para Dios por nuestra habilidad o por nuestra carisma o por nuestro propio mérito, sino que lo hacemos como resultado de haber primero pasado por ese sacerdocio, ejercido esa identidad de sacerdotes que tenemos, porque es a través de ese sacerdocio que Dios, desde el Edén, ¿sí? Desde ese protoevangelio, ese prototipo, ese diseño, que Dios lo tiene intacto ahí y que no se olvidó de él y que, como lo vamos a ver y lo hemos visto un poco, lo va a restaurar cuando Jesucristo regrese. Pero ese es el prototipo, esa es la forma, por así decirlo, que Dios o que está en el corazón de Dios para que nosotros manifestemos su poder y su gloria, para que nosotros mostremos a Cristo en medio de esta generación, en medio de estas tinieblas, ser esa luz que habla su palabra, ¿no es cierto? No podemos dar algo que no recibimos primero, no podemos hacer algo que no ejercimos, no pusimos en orden las prioridades bíblicas, basado en lo que la palabra de Dios, basado en el corazón de Dios, en lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Sí? Necesitamos volver a esa esencia, volver a ese Edén, ¿sí? Que habla de esta comunión con Dios. Y hemos visto también que, bueno, Dios restauró en nuestros corazones el jardín del Edén, y eso está en Hebreos 10, 16 al 17. Si querés anotarlo, no vamos a leer porque si no, no voy a llegar al final, que quiero introducir y mostrarte cómo Dios comenzó incluso cada diferente etapa, así con Moisés, la creación del mundo con Moisés, la ley, el templo, con Jesús, el ministerio de Jesús, el ministerio de los apóstoles, y cómo la iglesia va a seguir gobernando por medio de ejercer este sacerdocio, por medio de la intercesión, ¿sí? Por medio de esa dependencia de la voluntad de Dios, por medio de alinearnos al intercesor número uno, Jesucristo, que habla de que Él es el verbo y que por medio de esa intercesión que es ejercer el sacerdocio, ¿sí? Está todo conectado. Diferentes etapas en la palabra de Dios, diferentes acontecimientos históricos en la palabra de Dios han sido desatados por medio de esa intercesión. Pero eso quiero verlo al final, pero simplemente quiero dar un pequeño repaso de lo que hemos estado estudiando para poder entender y asimilar un poco más en nuestro corazón, ¿sí? ¿Cuál es el diseño original? ¿Cuál es realmente a lo que Dios quiere volver y a lo que Dios apunta, ¿sí? Cuando Jesucristo regrese? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Hacia dónde volvemos? Hacia ese jardín literal que va a ser restaurado al final de la era. Entonces, en Hebreos 10, 16 al 17 vemos que Jesucristo restauró y Dios por medio de Jesucristo restauró ese Edén en nuestro corazón, ¿sí? Y las escribió en nuestros corazones, en nuestras mentes, ¿sí? La ley, los profetas, toda la voluntad de Dios, y ahora está en nosotros, en nuestro corazón, la tarea de cuidar el jardín de nuestro corazón, pasar tiempo con Dios, para tener comunión con Dios, y que por medio de esa comunión la dinámica no ha cambiado, sino que por medio de esa comunión nosotros reinemos y gobernemos las naciones y manifestemos su gloria. Entonces, como te dije recién, ¿sí? Dios no se dio por vencido, ¿sí? Con la idea del jardín literal que perdió el hombre, y esto también lo vimos, ¿no? Y Dios va a restaurar ese jardín literal cuando Jesucristo regrese,
¿sí? Esto si querés anotarlo es un poco de información bíblica, ¿sí? La tierra de Israel será como el jardín del Edén cuando Jesús regrese personalmente a gobernar desde Jerusalén. Y eso lo puedes ver en Ezequiel 36, 35, en Isaías 51:3. Nos hablan de que cómo Dios va a restaurar en Jerusalén y cómo va a producir la tierra fruto como en el Edén y cómo la tierra de Jerusalén va a volver a ser como el jardín del Edén. Entonces, la idea literal, vemos que el deseo del corazón de Dios sigue intacto. ¿Sí? Entonces, cuanto más nosotros nos alineamos al deseo de Dios, más vamos a impactar su corazón, más vamos a hacer, a entrar en esa plenitud que hay en Él, ¿sí? En esa bienaventuranza que vivió Jesús, ¿sí? Que habla en Mateo 5 de las diferentes bienaventuranzas, es alinearnos a ese propósito de Dios, es encontrar ese gozo que hay al alinearnos a ese plan de Dios, encontrar esas bendiciones que son, sí, amén en Cristo, que es alineándonos a ese propósito de Dios. Y a través de eso nosotros poder manifestarlo en la tierra, ¿sí? Pero que eso nos va a capacitar para nuestra asignatura final, que es eso, ¿sí? Es volver al Edén con Jesucristo, reinar la tierra con Jesucristo. Este es el protoevangelio, este es el propósito de tu vida como hijo de Dios. ¿Sí? Si vos te preguntás cuál es mi tarea en este tiempo como hijo de Dios, tu tarea es la más importante de cualquier presidente, rey de la tierra. ¿Sí? Porque tu tarea es pasar tiempo con el Creador para que a través de esa intimidad seas capacitado para manifestar su gloria y reinar la tierra y sanar la tierra, ¿no? Porque traer luz, traer la esperanza de gloria que es Cristo en nosotros, ¿sí? Eso va a restaurar la tierra, eso va a, por medio del Espíritu Santo, a preparar los corazones para el regreso de Cristo, que es nuestra asignatura final. Pero esa es tu tarea, ¿sí? Esta es tu tarea. Desde el comienzo, Dios ha marcado el camino, ha marcado el deseo de su corazón para que nosotros hoy, por medio de Cristo, podamos asimilarlo y avivarlo en nuestro corazón y replicarlo todos los días, ¿sí? Porque esa es una tarea de todos los días, de que ese jardín de nuestro corazón esté limpio. Hay cosas que hay días que hay que sacar todos los días, hay que limpiarlo, hay que podar, hay que cortar cosas, etcétera, etcétera, para que ese jardín esté preparado para la comunión y a través de esa comunión ejercer el reinado y sujuzgar la tierra. Entonces, eso es lo que hemos visto acerca de nuestra identidad eterna, ¿no? Y después también vimos los fundamentos del movimiento de oración, ¿sí? Eh, hemos visto acerca del poder de la intercesión, ¿sí? Eh, estoy acá anotando. Hemos visto que Dios en Apocalipsis 5:8 nos hizo reyes y sacerdotes. Y también hemos visto en Isaías 56:7 que mi casa será llamada casa de oración. ¿Sí? Nosotros tenemos que conectar la oración, la intercesión con el sacerdocio, con la intimidad, con el Edén. ¿Sí? Todo está interconectado porque se basa todo en lo mismo, ¿sí? En una comunión. Cuando uno tiene una conversación con alguien, está o con mi esposa, yo tengo conversaciones profundas y realmente estoy teniendo comunión con ella, estoy teniendo un momento y hablamos cosas íntimas y tenemos comunión con mi esposa. ¿Sí? De la misma manera, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Por medio de la oración, de la intercesión, ejercemos el sacerdocio y estamos restaurando, o como te dije al principio, ¿no? Volviendo a ese Edén, a preparar ese jardín para esa comunión y también eso nos prepara para llevar la gloria de Dios. ¿Sí? Pero mi casa, en Isaías 56:7, mi casa, dice Jesucristo, lo citó en los evangelios, ¿sí? De que él tiró la mesa a los cambistas y hemos visto la historia un poco de eso, ¿no? Pero este deseo de Jesús vemos que sigue intacto. Isaías 56:7 lo habló, ¿sí? El profeta Isaías habló y vio el deseo del corazón de Dios, pero Jesucristo lo ratificó de que ese deseo sigue en pie.
¿sí? Y que ese deseo va a ser restaurado literalmente, según lo que nos habla en Hechos 3:21, así como lo hemos visto que hemos estudiado también de que Dios tiene que restaurar, dice que Jesucristo fue, en Hechos 3, ustedes pueden leer el segundo discurso de Pedro, así cuando él habla y les habla a los fariseos, a los israelitas, y le habla acerca de lo que pasó con Jesús, de que ellos por ignorancia lo han crucificado, pero todo estaba preparado por Dios y nada se escapó de su voluntad, pero que él fue resguardado, ¿sí? Según el Salmo 110, hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies y hasta que Él restaure todas las cosas, ¿sí? Dios va a restaurar. La pregunta era, ¿qué es lo que Dios tiene que restaurar en este último tiempo? Y es eso, el Edén, es volver literalmente, como hablamos acerca de Isaías, de que literalmente el Edén va a ser restaurado en Jerusalén, ¿sí? Pero mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Este es el deseo que sigue vigente y que va a ser restaurado, como te dije recién, cuando Jesucristo regrese. Entonces, es imprescindible poder conectar, ¿sí? Eh, la casa de oración con el sacerdocio. Está hablando de la identidad que él quiere para su esposa, que depende de él, que tiene una comunión íntima con él y que no hace las cosas separados de él y solamente le pide ayuda para sus problemas, ¿no? Y este es el, creo que la tentación del hombre y lo que Dios nos está llevando a madurez en este tiempo, ¿no? El hacer o tenerlo a Dios para pedirles cosas, pero sin pasar tiempo con Dios. Y yo lo he graficado. Mi esposa, si ella me pide, si solamente ella me pide la tarjeta de crédito, pero ella no pasa el tiempo conmigo, yo me pondría triste, me pondría mal, porque ella solamente me busca a mí para que yo le dé beneficios, la tarjeta, plata, lo que sea, y no le interesa pasar tiempo conmigo. Yo lo haría porque la amo y porque sigue siendo mi esposa. De la misma manera, Dios sigue haciendo lo mismo con nosotros cuando nosotros le pedimos, y no está mal pedirle, pero sin descuidar la primera parte, ¿sí? Yo creo que Dios nos está llevando a esta madurez de entender de que todo empieza por esa comunión y termina en obras o termina en recibir algo de Dios, ¿sí? Como habla Mateo 5:33, de que dice buscar su reino y su justicia y todas las cosas Él las va a ir añadiendo. No es que Dios nos va a dejar solos y que arréglensela como puedan, pero ustedes tienen que buscarme y ya está. No, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros nos alineamos y ponemos en orden las prioridades en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros ejercemos este sacerdocio, vamos a la comunión con Dios, recibimos lo que Dios tiene para nosotros, lo justo, lo que realmente necesitamos para ese tiempo, para poder atravesar cualquier circunstancia con esa paz que sobrepasa todo entendimiento, para llamar las cosas que no son como si fueran, ¿sí? Pero todo empieza en Él y termina en Él. Y en el medio Él es el que va a obrar, ¿sí? De la misma manera lo hemos visto eh, con la gente, con los héroes de la fe y la palabra de Dios, los héroes de la palabra de Dios, como ellos han obtenido la victoria y han sido más que vencedores y han tenido una buena reputación, porque no hicieron las cosas separados de Dios o para sus propios beneficios. ¿Sí? Muchas veces, como les hablé, pedimos del poder de Elías, el poder que tenía Moisés, la fe de Abraham, qué sé yo, la fuerza de un David o qué sé yo, pero ellos dependían y tenían bien ordenadas estas prioridades, por más que hayan sido un desastre sus vidas, muchos de ellos, lo cual nosotros también somos un desastre, pero ellos entendían y conocían a ese Dios o conocían este principio, ¿sí? De gran bendición, que es tener comunión con Él, depender de su gracia, depender de que Él sea el que esté en primer lugar para que a partir de ahí Él sea el que venza a sus enemigos, conquisten tierras, etcétera, etcétera. ¿Sí? De la misma manera, Dios hoy nos quiere llevar a esta madurez, ¿sí? De que no solamente tenemos que ir a Dios para pedirle algo, sino que Dios anhela que estemos con Él para darle lo que Él merece, lo que Él es digno de recibir, nuestro corazón, para entender, a ver, Dios, ¿cuál es el deseo de tu corazón?
al estudiar todos estos temas, ¿qué es lo que realmente quema en tu corazón? ¿Qué es lo que a vos te agrada de mí? Bueno, Dios te dice hoy en esta noche que a Él le agrada el Edén, a Él le agrada el sacerdocio, a Él le agrada que su casa, o sea, la casa de oración somos nosotros, nuestra vida, ¿sí? Que esa casa sea casa de oración para todos los pueblos, ¿sí? O sea, que esa casa sea una casa que ejerce sacerdocio, intimidad con Dios para todos los pueblos, para que realmente la gloria de Dios sea manifestada en todo el mundo. Entonces, sacerdocio hoy es intimidad, intercesión y comunión con el Padre, ¿sí? Eh, todo empieza desde ahí, todo nace de esa intimidad. Lo hemos visto también vimos a Jesús, ¿no es cierto? Que eh, él en el Salmo 2, versículo 7, estoy adelantando un poco, él le dice, el padre le dice a Jesucristo, es una conversación, ¿sí? Del padre. David tenía una revelación de lo que el padre está hablando con el hijo en el Salmo 2, 7 y 8. Dice, yo publicaré el decreto de Jehová, perdón, el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Sí? Acá David estaba viendo estaba teniendo esta revelación de la conversación que el padre tenía con el hijo. Y el padre le dice al hijo que tiene que pedirle, ¿sí? Que tiene que ejercer esa intercesión, ese sacerdocio, ¿sí? Esa comunión con él, para que el padre le dé lo que el hijo está deseando, ¿no es cierto? Lo que Jesucristo estaba deseando, ¿no es cierto? Y el padre le dice, pídeme y te lo daré. O sea, el padre no es que estaba diciendo, pedime y te voy a dejar ahí y no sé si te lo voy a dar, pero no, el padre dice, pídeme y yo te daré te daré la tierra, ¿sí? Las naciones de la tierra y como posesión tuya los confines de la tierra. Pero acá vemos que el Padre, número uno, está deseando que nosotros nos acerquemos a Él para pedirle, nos acerquemos a Él para ejercer este sacerdocio. Jesucristo, siendo el Rey de todo, tiene que aplicar y tuvo que aplicar este principio. Lo hemos visto que la comida de Él, dijo en uno de los pasajes, que era hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Entonces, eso habla de una comunión, de una dependencia de la voluntad del Padre, habla de ejercer esa intimidad, ese sacerdocio. ¿Sí? Entonces, si Jesucristo, siendo Hijo de Dios, tiene que pedirle al Padre, ¿cuánto más nosotros? ¿Sí? No vamos a ejercer este principio de gran bendición para nuestras vidas. Es el anhelo de Dios y por eso te vuelvo a repetir y no me voy a alcanzar de decirlo porque realmente es algo que Dios nos está llevando en este tiempo a nosotros, ¿sí? Como iglesia y como casa, como familia, ¿sí? A estos principios de gran bendición, a volver a la esencia, a volver al diseño original que Dios ha determinado para cada hijo de Dios. Y es ese, de intimidad, de dependencia, de volver a entender qué es lo que es el sacerdote. ¿Sí? El sacerdote no es como en el Antiguo Testamento, que estaban acostumbrados de ornamentos, o el sacerdote de Israel, el sacerdocio según el tabernáculo de Moisés, etc. O yo soy el sacerdote, como muchas veces hemos escuchado, y yo soy el sacerdote de la casa y yo mando. No, sacerdocio es mucho más que eso. Sacerdocio es algo más, mucho más excelente, algo más profundo y algo más poderoso. ¿Sí? Porque es alinearnos a un rey que está sentado y que está dispuesto a darnos lo que realmente está dentro de su voluntad para cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, la tarea es fácil. Hemos visto que los héroes de la fe o diferentes, un David, por ejemplo, David fue alguien que captó esto y que él supo de ese poder tremendo que tenía la intercesión o ejercer el sacerdocio, ¿sí? Y David puso, como vamos a ver ahora, voy a darles unos detalles de cuántos músicos puso, cantores, etcétera. Pero él armó una tienda para que 24 horas, los 365 días del año, ¿sí? Se le adorase a Dios, se ejerciera ese sacerdocio, se ejerciera que sea una casa de oración
literal y que sea día y noche, ¿sí? Y por 33 años David tuvo un reinado exitoso, por 36 años David fue invencible, pero porque él entendió de que por medio del sacerdocio, por medio de esa intimidad, de que si Jesucristo tenía que pedirle al Padre siendo el Hijo de Dios, cuánto más él no tenía que pedirle y cuánto más él iba a pedirle y Dios le iba a dar sus enemigos. ¿Sí? De la misma manera, Dios está dispuesto a darte la victoria por tus enemigos. Lo único que Él está buscando es que le pidas, es que ejerzas ese sacerdocio, ejerzas este principio de gran bendición que va a transformar tu corazón y que va a manifestar su gloria en tu vida, en tu familia, en tu economía, en lo que sea que estés necesitando. ¿Sí? Porque el Padre está dispuesto. Si el Padre está dispuesto a darnos solamente que Él quiere restaurar todas estas cosas, porque esto nos va a ayudar para afrontar lo que se viene, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros entendemos esto, entendemos la magnitud que tiene nuestra intercesión, nuestra adoración, nuestra comunión con Él, ejercer este sacerdocio, y que a través de ese sacerdocio reinamos la tierra, etcétera, etcétera, todo lo que hemos estado hablando. Una vez que entendemos esta dinámica, ¿sí? Vamos a caminar manifestando su gloria en la tierra. Y en el Salmo 72:15 hemos visto que la tarea que vamos a tener como hijos de Dios es seguir siendo sacerdotes, ministrando a Dios, orando por Jesús. Y el Salmo 72:15 dice, vivirá y se le dará el oro de Sabá y se orará por él continuamente. Está hablando del reinado de Jesucristo. Todo el día se le bendecirá. ¿Sí? Entonces, esta tarea es la tarea más hermosa que podemos tener y la tarea más fácil que quizá podemos ejercer, ¿no es cierto? No porque sea fácil buscar a Dios, pero porque realmente las cosas se hacen más fácil cuando dependemos de Él, cuando adoptamos esto como un estilo de vida, ¿sí? Porque evitamos muchas cosas, mucho desgaste de nuestra fuerza, mucho desgaste del físico, del espíritu, de todo, ¿sí? Porque vivimos más descansados en Él, esperanzados en Él, reposados en Él, ¿sí? Y que Él es el que va a hacer. David, como te dije recién, entendió eso y él fue exitoso, su reinado fue exitoso, no porque él tenía el mejor ejército, no porque él era más fuerte o el más lindo, lo que sea, tenía más carisma o era, no sé, lo que sea, ponerle lo que el hombre pone hoy, el título o la forma que el hombre pone para poder ser exitoso a los ojos humanos. ¿Sí? David fue exitoso, su reinado fue exitoso porque él no hacía nada. Dios era que vencía a sus enemigos y él solamente iba y conquistaba y se apropiaba de lo que ya Dios había hecho, porque entendió este principio de gran bendición. Entonces, esto va a hacer que tu vida día a día sea más sencillo de no tanto hacer, sino ser. ¿Sí? No tanto decir, bueno, quiero dejar este tal o cual pecado, entonces voy a ayunar 7 días, voy a leer la palabra 20 horas, o no sé si 20 horas, pero 10 horas por día y no voy a salir de la pieza hasta que, no sé, baje un ángel y lo que sea. No, está bien hacerlo, pero eso va a venir como resultado de primeramente haber estado expuesto en intimidad, en dependencia, haber derramado tu corazón, haber dependido de Él, de la comunión con Él, ¿sí? De ir tal cual sos, como Él espera de cada uno de nosotros. ¿Sí? Eso va a venir como resultado. Y eso va a hacer que si lo ejercemos día a día, que nuestros enemigos, sea cual fuere, ¿sí? Sean derrotados, porque no va a ser por nuestra fuerza, no va a ser por cuánto nosotros podamos hacer, sino por cuánto nosotros podamos ser. Entonces, bueno, hemos visto muchas cosas. Te invito a poder ver a detalle, están los videos en este canal, en MBI, acerca del poder de la intercesión. Hemos visto también eh, la identidad del creyente, eh, qué es lo que Dios quiere restaurar en este último tiempo, que es lo que hablamos un poquito al principio. Pero ahora me gustaría poder
a mostrarte en la palabra de Dios diferentes acontecimientos que comenzaron con este movimiento de oración, con este movimiento de intercesión, de este sacerdocio, de esta casa de oración, como te hablé en Isaías 56, ¿sí? Que Dios anhela restaurar en este último tiempo. Entonces, la historia humana comenzó con reuniones de oración en el jardín del Edén. Y esto está en Génesis 3:8. Yo te voy a dar los pasajes y después vos lo lees en tu casa porque no voy a llegar con el tiempo. Israel comenzó como una nación, como una nación en una reunión de oración después de haber dejado Egipto en Éxodo 19, 6 al 20. En aquel momento Dios reveló su identidad como casa de oración, al llamarlos a reinar como sacerdotes, ¿sí? Oración, adoración, intercesión. Y en Apocalipsis 5:8 en adelante podemos ver que nosotros vamos a ser, somos reyes y Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes. El primer proyecto, la primera asignatura que Dios le dio de construir de Israel era construir un santuario de adoración, una casa de oración en Éxodo 25:2. Todos estos son pasajes y te estoy enumerando acontecimientos que Dios designó por medio de la intercesión, por medio de ejercer este sacerdocio. Una de las primeras cosas que David hizo al convertirse rey de Jerusalén fue establecer adoración día y noche, 24 horas, o sea, intercesión, o sea, sacerdocio, ¿sí? Eso está en Primera de Crónicas 15:16. Y si pueden ver los detalles, David financió 4.000 músicos, 288 cantores, 4.000 porteros que se encargaban de toda la logística y por 33 años y medio no paró la adoración día y noche. ¿Sí? Porque él entendió, como te dije, que esto estaba en el corazón de Dios. ¿Sí? Y David ordenó que el pueblo de Dios honrara el orden celestial. David era alguien que quería honrar a Dios y él entendió que la manera de honrarlo es restaurar ese jardín del Edén, ese orden celestial que es lo que él vio en la revelación que tuvo de ese tabernáculo, ¿no? Y él entendió eso y quiso honrar el orden celestial de adoración que recibió por revelación, porque era un mandato de Dios. Y esto lo pueden ver en 2 de Crónicas 29-25, en el capítulo 35:4, en el 35, versículo 15, en Esdras 3:10, en Nehemías 12:45, ¿sí? En esos pasajes vamos a ver que Dios dejó en claro que esto era un mandato, ¿sí? David dijo, esto me lo mandó Dios, no es un ministerio que se me ocurrió a mí, no es algo que se me estaba o salió de mí, sino que esto me lo mandó Dios y me lo mostró Dios, ¿sí? Porque David tuvo la revelación de este Edén, ¿sí? Y de este sacerdocio, cómo Dios gobierna por medio del sacerdocio en el cielo. Israel fue restaurado gracias a la intercesión de Daniel, que movió ángeles y demonios. Y esto lo vemos en Daniel capítulo 9, ¿sí? Daniel capítulo 10. Zorobabel, en el año 536 a.C., estableció cantores y músicos de tiempo completo, como lo ordenó David. Y esto está en Esdras 3:10 y en Nehemías 12:47. Todos estos son pasajes que después te invito a que vos puedas leer para entender cómo Dios empezó diferentes acontecimientos o movimientos, ¿sí? Por medio de la intercesión, por medio de este sacerdocio. Esdras y Nehemías, en el año 445 a.C., establecieron cantores y músicos de tiempo completo, como lo había ordenado David. Jesús comenzó su ministerio público en una reunión de oración en Mateo 4, ¿sí? Él se metió a ayunar por 40 días, a ayunar y orar, ¿sí? Por 40 días, y decidió comenzar su ministerio y terminó en el Getsemaní, ¿sí? En otra reunión de oración en Mateo 6, Mateo 26.
¿sí? Donde sus discípulos no pudieron estar despiertos por una hora, ustedes recordarán la historia, pero Jesucristo comienza su ministerio con intercesión, con oración, y termina su ministerio con oración e intercesión, ejerciendo este sacerdocio en Mateo 26. La iglesia comenzó en una reunión de oración en Hechos 1 y 2 y terminará su historia natural en un contexto de oración mundial sin parar. ¿Sí? Esto lo podemos ver, ahí te paso los pasajes, en Apocalipsis 22, 17, en Apocalipsis 5, 8, en Apocalipsis 8, 4. En Mateo 25, 1 al 13. Y después voy a poner acá en el canal de YouTube, voy a poner los pasajes para que puedan anotar más, porque hay varias referencias que tengo anotado que realmente hablan de eso. En Apocalipsis 4 y 5 se describe la adoración alrededor del trono de Dios, y aquellos que están más cerca de Dios siempre están de acuerdo con Él de ser adorado día y noche, y le claman a Él día y noche. ¿Sí? Y esto es el propósito o cómo Dios se rodea. ¿Sí? En Apocalipsis 4 y 5 vemos la revelación del cielo, ¿sí? Del trono del Dios, de la morada de Dios. Y vemos cómo Dios está rodeado de intercesión, de adoración, ¿sí? Y cómo de la manera que Él gobierna es por medio de esto, de la intercesión y ejercer esta tarea de interceder, de orar, ¿sí? Que es tan importante. Entonces, todas estas referencias, ¿sí? Son un poco lo que hoy Dios en este tiempo nos está llevando a que podamos entender para restaurar la esencia, el deseo de su corazón, porque realmente es lo que nos va a hacer atravesar, ¿sí? Cualquier circunstancia de la vida y cualquier situación que se nos adelante o se nos presente, ¿sí? Aferrados a la realidad de Dios, ¿sí? Aferrados a esta realidad que Dios nos dio por medio de Cristo, ¿sí? Entonces, vemos cómo el sacerdocio, la intercesión, tienen un poder tremendo, ¿sí? Y ya no es que ya tu oración o nuestros momentos de oración no tienen que ser algo, esto nos tiene que llevar a que no sea algo aburrido, algo monótono o algo como que es así nomás, sino que debemos entender que nuestro momento de oración, un momento de intercesión, un momento de adoración cuando cantamos y nos enfocamos en decirle a Dios lo que Él nos dijo que nos dijera por medio de la adoración, de la intercesión, ¿sí? Eso tiene un poder tremendo, eso vale más que $1.000.000, eso vale más que cualquier evento, o concierto, o congreso exitoso, ¿sí? Porque estamos uniéndonos al intercesor Jesucristo, que como nos habla Hebreos, ¿sí? Que Él vive para siempre para interceder por nosotros en Hebreos 7, ¿sí? Estamos uniéndonos a esa reunión de oración, le estamos ejerciendo ese propósito que Dios tuvo desde el principio y que sigue teniendo y va a tener y va a restaurar al fin de la era, ¿sí? Eso tiene un poder tremendo, ¿sí? No es que orar 5 minutos y llevarle nuestra carga a Dios y realmente pasar tiempo de comunión con Dios es algo, un tiempo perdido, un tiempo que realmente bueno, hay que hacer cosas para Dios, pero Dios quiere que empecemos en este tiempo con ser para hacer. O sea, primeramente tener restaurado estos principios de la intercesión, de la adoración, del sacerdocio, de la casa de oración, para que por medio de ello, por medio de estos principios, detonen en manifestar y reinar la tierra y manifestar su gloria en donde sea que nos encontremos. ¿Sí? Entonces, el objetivo de todos estos pasajes y poder entender cómo el movimiento de oración, de intercesión, de la casa de oración, ¿sí? Ha sido lo que detonó los propósitos de Dios en la tierra, es para que nosotros podamos entender que eso llevado al día de hoy es lo que nos va a hacer manifestar su gloria, es lo que realmente Dios quiere que entendamos para que empecemos
a hacer su voluntad, a ponernos en la brecha a favor de sus propósitos para esta generación. Amén.